Culiacán, mañana del 16 de mayo de 1992. El silencio en la carretera es reemplazado por el ruido frenético de las prensas de casetes. Chalino Sánchez estaba muerto, pero algo extraño estaba sucediendo. En pocas horas, sus cintas se agotaron en todas las tiendas de Los Ángeles. Jóvenes que nunca habían pisado una granja ahora vestían sombreros de paja y camisas de seda. No era solo luto, era el nacimiento de una religión cultural. El hombre se había marchado, pero el mito acababa de despertar y estaba a punto de cambiar el ADN de una generación entera que se negaba a dejarlo morir. Si los casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias. Así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos ves. En Culiacán, el aire cargaba el olor metálico de la sangre mezclado con la tierra húmeda de las orillas de los canales de riego. Un escenario donde la vida frecuentemente se deshace bajo el sol despiadado de Sinaloa. El silencio que siguió a los estallidos de la noche anterior no era de paz, sino una quietud densa y sofocante que parecía paralizar la vegetación seca y los caminos polvorientos. El cuerpo allí depositado era el punto final de una trayectoria humana, pero el punto de partida de una leyenda que se negaba a ser enterrada en el lodo. Cada detalle de esa escena, la hierba aplastada, el reflejo opaco del agua estancada y el horizonte que se abría en tonos de plomo, sugería que la tierra había sido testigo de algo sagrado y profano. Era el fin de la carne, el agotamiento del aliento, en un lugar donde la ley de los hombres se escribe con pólvora y el tiempo no parece tener prisa por curar las heridas. Cruzando la frontera, a cientos de kilómetros de allí, la metrópoli de Los Ángeles todavía exhalaba el olor acre de las cenizas y del asfalto quemado, vestigios de una ciudad que acababa de ser desgarrada por los disturbios de 1992. El ambiente urbano estaba saturado de una tensión eléctrica, una inquietud vibrante que emanaba de comunidades inmigrantes que se sentían invisibles bajo los letreros de neón y las torres de vidrio. En esa selva de concreto, el dolor de un hombre en México encontraba un suelo fértil en la melancolía de quien vivía entre dos mundos, sin pertenecer plenamente a ninguno de ellos. El aire vibrante de las avenidas anchas y el sonido distante de las sirenas formaban una sinfonía de desamparo, donde el pueblo buscaba desesperadamente un símbolo que reflejara su propia lucha y su resistencia contra el borrado cultural sistemático que sufrían todos los días. En los suburbios industriales, el sonido que dominaba la atmósfera no provenía de instrumentos afinados, sino del ritmo mecánico, frío e incesante de las prensas de cintas de casete, operando en turnos ininterrumpidos de 24 horas. Aquel ruido repetitivo y metálico era el latido del corazón de una nueva era, transformando el silencio de la tragedia en una mercancía cargada de alma y significado visceral. Miles de rollos de cinta magnética giraban frenéticamente, capturando una voz que muchos consideraban imperfecta, pero que ahora era la única cosa capaz de llenar el vacío dejado por la pérdida. El calor de las máquinas, el olor del plástico caliente y el movimiento rítmico de los trabajadores anónimos creaban una línea de montaje de mitos, donde cada cinta grabada representaba un fragmento de identidad que sería distribuido clandestinamente por mercados, gasolineras y maleteros de coches, alimentando el deseo ferviente de una nación sin territorio. La transición entre el polvo rural de Sinaloa y el frenesí urbano de California creaba un contraste visual y sensorial casi insoportable, donde la simplicidad de la muerte chocaba con la complejidad de la supervivencia. En las aceras de Huntington Park y South Central, el luto no se manifestaba solo en lágrimas, sino en un consumo febril de melodías que hablaban de traición, valentía y destino.
El sol que se ponía sobre los edificios grafiteados parecía el mismo que nacía sobre los canales de Culiacán, uniendo dos mundos distintos por un hilo invisible de melancolía y orgullo. El ambiente estaba listo, la audiencia estaba hambrienta, y el escenario estaba montado para que una voz ronca y sin adornos se convirtiera en el himno de una resistencia que no necesitaba permiso para existir, transformando la tragedia en un eco eterno que reverberaría mucho más allá de las fronteras y del propio tiempo. El protagonista de esta historia trasciende la figura física del hombre. Es la propia inmortalidad manifestada en la forma de una verdad absoluta y cortante. Externamente, era visto como un cantante de voz limitada, alguien cuya técnica rudimentaria y tono desafinado deberían haber sido obstáculos insuperables para cualquier éxito comercial. Sin embargo, su presencia estaba definida por una autenticidad que no permitía objeciones, una negativa obstinada a pulir las aristas brutas de su existencia para agradar a los oídos refinados de la élite. No buscaba la adulación de las masas ni el brillo fácil del estrellato, sino la expresión pura de su propia alma, sin filtros ni artificios. Esta simplicidad externa ocultaba un dominio interno abrumador, donde cada palabra cantada cargaba el peso de una vida vivida en los límites de la realidad, transformando su fragilidad técnica en una fuerza monumental que nadie lograba ignorar o replicar. Su postura estaba marcada por una confianza silenciosa, el tipo de serenidad que solo aquellos que ya han aceptado su destino final logran proyectar con tal claridad. No necesitaba movimientos grandiosos ni discursos heroicos para comandar el respeto de quien lo observaba. Bastaba la forma en que se ajustaba el sombrero o el silencio que mantenía entre una estrofa y otra. Cada elección que hizo, desde el repertorio que narraba los dolores del pueblo hasta la decisión de subir al escenario bajo amenaza de muerte, revelaba una integridad inquebrantable. Era el hombre común que se negaba a ser pequeño, un espejo para miles de inmigrantes que veían en él la valentía de ser exactamente quien se es, sin pedir disculpas. Su vida no fue una búsqueda de fama, sino una jornada de fidelidad a su propia esencia, estableciendo un estándar de conducta donde la acción hablaba mucho más fuerte que cualquier nota. Ahora, lo que queda no es solo el recuerdo de un intérprete, sino el silencio que grita más fuerte que cualquier orquesta sinfónica, una ausencia que se ha convertido en una presencia omnipresente en la cultura popular. Se convirtió en el símbolo del rechazo a lo artificial, la prueba viviente de que el alma es mucho más poderosa que la estética pulida de la industria moderna. Su inmortalidad reside en la claridad de quien nunca intentó ser nada más que sí mismo, aceptando las consecuencias de su verdad con una calma casi trascendental. Al no suplicar por su vida en sus momentos finales, selló su compromiso con la dignidad, transformando su trayectoria en un mito que no necesita ornamentos. Es la voz de los olvidados, el eco de una realidad que no puede ser silenciada por balas, pues su fuerza no provenía de los pulmones, sino de la raíz profunda de una historia vivida con absoluta e innegociable honestidad. El antagonista en esta narrativa no posee un rostro único, sino que se manifiesta en la figura fría y calculadora de las grandes corporaciones fonográficas y del marketing depredador. Representando la arrogancia del marketing, estos gigantes de la industria inicialmente observaron el ascenso de Chalino con un desdén mal disfrazado, catalogando su arte como algo tosco y carente de técnica. Para ellos, el éxito debería ser una construcción de laboratorio, basada en voces aterciopeladas, producciones carísimas e imágenes milimétricamente planificadas para el consumo de masas. El desprecio inicial se transformó en una codicia silenciosa cuando se dieron cuenta de que aquel hombre de voz quebrada movía multitudes sin el auxilio de sus engranajes.
La industria veía en el fenómeno solo números y tendencias, ignorando la profundidad de la conexión que el público establecía con la verdad, creyendo firmemente que cualquier icono podía ser simplemente fabricado, replicado y pronto sustituido por una versión comercialmente más aceptable y controlada. Mientras la esencia de Chalino residía en la crudeza de la experiencia vivida, el antagonista corporativo operaba bajo la creencia limitada de que el estilo es más importante que el alma. Para los ejecutivos de traje y corbata, el fenómeno de Sinaloa era solo un código visual compuesto por sombreros de paja y camisas de seda coloridas, elementos que podían ser fácilmente empaquetados para la venta. El contraste entre los dos era absoluto. De un lado, la integridad de quien cantaba su propia muerte. Del otro, la vacuidad de quien buscaba transformar esa misma muerte en una estrategia de beneficio trimestral. La industria simbolizaba el vacío de identidad, una fuerza que intentaba estandarizar el caos de la vida real en fórmulas previsibles y lucrativas. No veían el dolor ni la resistencia, veían solo un nicho de mercado inexplorado que necesitaba un nuevo rostro para estampar las portadas de los CDs y los carteles. Tras la trágica desaparición del ídolo, la industria se sintió finalmente autorizada para producir al próximo héroe, lanzando una ofensiva para llenar el vacío con réplicas artificiales. Creían fervientemente que, al encontrar jóvenes con voces superiores y apariencias similares, podrían clonar el carisma y la autenticidad que hicieron al original inmortal. Esta búsqueda frenética revelaba la arrogancia de quien piensa que el mercado es capaz de manufacturar la verdad o que el dolor real puede ser replicado por intérpretes bien entrenados en estudios de lujo. La tensión se estableció en el momento en que la sensibilidad artística fue confrontada por la lógica puramente comercial, transformando la memoria sagrada en un producto de vitrina. El antagonista, en su búsqueda ciega por el control del mito, olvidó que el alma de la música no se compra con inversiones ni se imita con vestuarios, pues la legitimidad es la única mercancía que el marketing jamás logrará fabricar perfectamente. En las avenidas soleadas de South Central y en los callejones de Huntington Park, una mutación estética comenzó a desarrollarse ante los ojos incrédulos de los observadores urbanos. Jóvenes que antes se identificaban con los ritmos y rimas del hip hop empezaron a cambiar sus atuendos callejeros por una vestimenta que evocaba el México rural y peligroso. El sombrero de paja bien ajustado y la camisa de seda colorida se convirtieron en el nuevo uniforme de una generación que buscaba raíces en medio del caos de la metrópoli californiana. Era un contraste visual impactante. La modernidad de las ciudades estadounidenses siendo invadida por una elegancia rústica que cargaba el peso del polvo de Sinaloa. Este cambio no era solo superficial, sino una declaración silenciosa de pertenencia y luto, donde cada detalle del traje servía para mantener viva la llama de un ídolo que partió demasiado pronto, transformando la moda urbana en un altar de devoción pública. Mientras las calles rendían su homenaje orgánico, las oficinas climatizadas de las discográficas hervían con una prisa desesperada por capitalizar la tragedia ajena. Nuevos cantantes eran empujados hacia los reflectores, ostentando técnicas vocales impecables y producciones que costaban fortunas. Todo en el intento calculado de forzar una sucesión rápida al trono vacante. La industria buscaba llenar el vacío dejado por Chalino con voces que alcanzaban notas altas y arreglos musicales sofisticados, creyendo que la calidad técnica superaría la conexión emocional. Sin embargo, el público observaba este esfuerzo con una sospecha creciente, sintiendo que algo fundamental se estaba perdiendo en esa traducción puramente comercial. El intento de clonar el fenómeno chocaba con una barrera invisible. El mercado ofrecía el brillo,
Pero la audiencia clamaba por la sombra y la cicatriz. El enfrentamiento silencioso entre el marketing ruidoso y la memoria sagrada elevaba la tensión a un nivel de expectativa casi insoportable para todos. La atmósfera en los mercados y clubes nocturnos se volvió cargada de una electricidad pesada, donde el público examinaba a cada nuevo intérprete con un rigor casi cruel. Había un sentimiento generalizado de que el alma de la música regional se estaba diluyendo en una línea de montaje de productos desechables y sin espíritu. Los imitadores se esforzaban por copiar los gestos y el timbre de Chalino, pero sus interpretaciones sonaban como ecos vacíos en un pasillo sin fin. El espectador percibía el abismo entre quien vive la historia y quien solo la interpreta por un contrato, generando un malestar que desbordaba de las conversaciones de 1900 bar a las transmisiones de radio. La belleza de las nuevas producciones parecía ofender la memoria de un hombre que nunca necesitó lujo para ser respetado. El riesgo ahora era la pérdida de la propia esencia, una amenaza que se cernía sobre la cultura como una nube oscura, lista para descargar su tormenta. El contraste final residía en la paz inquebrantable que el legado de Chalino emanaba, contraponiéndose al desespero ruidoso de aquellos que intentaban ocupar su lugar a la fuerza. De un lado, teníamos la imagen del hombre que enfrentó su fin sin suplicar, manteniendo una dignidad silenciosa que se convirtió en la base de su mito eterno. Del otro, una legión de candidatos al estrellato que gritaban para ser escuchados, gesticulando frenéticamente para capturar una fracción de la atención que el original recibía sin esfuerzo alguno. La calma absoluta de la muerte de Chalino fue su victoria definitiva, mientras que la agitación febril de los imitadores solo evidenciaba su propia irrelevancia y vacuidad artística. La tensión llegaba a su punto de ruptura, pues el mundo esperaba el momento decisivo en que la verdad sería separada de la farsa de forma definitiva. El escenario estaba montado para un juicio donde las notas musicales importarían mucho menos que el peso del alma de quien las cantaba. El momento de la verdad no ocurrió en una batalla de estudios, sino en la simplicidad brutal de una radio de coche parada en una esquina cualquiera de Los Ángeles. Mientras un imitador entrenado exhibía su voz potente y técnica perfecta en una grabación cara, la cinta de Chalino, con su chirrido característico y tono desafinado, comenzó a sonar justo después, silenciando instantáneamente cualquier discusión sobre el mérito artístico. En pocos segundos, el abismo se hizo visible para todos. El sustituto cantaba la nota con precisión quirúrgica, pero Chalino cantaba su propia sentencia de muerte con una entrega que el dinero jamás podría comprar ni reproducir. La técnica superior de los nuevos talentos fue desarmada por la crudeza de un alma que no tenía nada que perder, demostrando que la autenticidad no es un algoritmo que se pueda programar. En ese instante decisivo, la industria percibió su derrota definitiva ante la soberanía incontestable del mito original. El ruido ensordecedor de las prensas y el clamor de las estrategias de marketing comenzaron a disiparse, dando lugar a un silencio cargado de reverencia y constatación. En las calles, el frenesí de las comparaciones dio paso a una aceptación resignada. No había más que discutir, pues la presencia de Chalino ahora se manifestaba en lo que no se decía. Las cintas de casete, antes vistas solo como mercancía, se convirtieron en reliquias sagradas que giraban en las radios con una solemnidad casi fúnebre, llenando el aire con una autoridad que ningún productor de Los Ángeles lograba explicar. El ambiente, antes tenso por la disputa de mercado, ahora respiraba una calma melancólica, como si la propia ciudad hubiera finalmente comprendido que el alma no puede ser clonada. El tiempo pareció ralentizarse, permitiendo que cada nota imperfecta del ídolo caído resonara con una fuerza renovada, estableciendo un dominio emocional
que trascendía las fronteras de la vida y la muerte de forma absoluta. Dentro de los estudios de vidrio y acero, los arquitectos del éxito fabricado observaban sus máquinas carísimas con una mirada de profunda perplejidad y derrota silenciosa. En antagonista corporativo, antes tan confiante en su capacidad de moldear el gusto popular, se vio ante una barrera invisible que su lógica financiera jamás podría trasponer con eficacia. El silencio en las oficinas de las discográficas era pesado, marcado por la percepción tardía de que todas las herramientas técnicas a disposición eran inútiles ante la verdad desnuda de un hombre de Sinaloa. Los imitadores, que antes buscaban la gloria a través de la copia, ahora sentían el peso de su propia irrelevancia, dándose cuenta de que al vestir la piel de otro, solo evidenciaban el vacío de sus propias identidades artísticas. No hubo un grito de protesta, solo la caída lenta de una arrogancia que creía poder comprar lo que es eterno, mientras la industria se recogía para procesar su pequeñez. Mientras tanto, la figura de Chalino permanecía inmóvil en su inmortalidad, ejerciendo un control absoluto sobre el escenario que él mismo ayudó a forjar con sangre y música. No necesitaba nuevos lanzamientos ni campañas publicitarias agresivas para mantener su trono. Su ausencia física era, paradójicamente, la fuerza más potente de aquella nueva religión cultural que nacía de las sombras. El legado no humillaba a los que intentaron superarlo, sino que los absorbía, transformando cada intento fallido en una prueba más de la singularidad de su existencia breve e intensa. El protagonista moral de la historia mantenía una postura de serenidad trascendental, observando de lejos el caos que su verdad provocó en el mercado de la ilusión. Era un dominio silencioso, donde la eficiencia de su corta trayectoria hablaba por sí misma, estableciendo que la verdadera victoria no reside en la supervivencia física, sino en la capacidad de permanecer inalterado y soberano ante las presiones. La arrogancia de la industria comenzó a desmoronarse por dentro, como un edificio cuyos cimientos fueron corroídos por una verdad ácida. Aquellos que antes creían fervientemente en el poder de los algoritmos y de las fórmulas de éxito, se vieron obligados a confrontar su propia insignificancia. El fracaso de las réplicas perfectas no fue solo una pérdida financiera, sino una ruptura interna en la percepción de cómo opera realmente la cultura. Los productores, acostumbrados a dictar tendencias con un chasquido de dedos, sintieron por primera vez el frío de la irrelevancia. Se dieron cuenta de que la fuerza de Chalino no residía en la melodía que podía escribirse en partituras, sino en un linaje genético de experiencia pura que ningún contrato podía garantizar. La derrota técnica se transformó en una lección de humildad, obligando a los gigantes del mercado a admitir que existen fuerzas humanas que el dinero simplemente no puede comprar, ni el marketing puede replicar con éxito. El cambio de percepción ocurrió de forma sutil pero profunda, alterando para siempre la manera en que el mercado fonográfico miraba lo imperfecto. Lo que antes era tildado como falta de talento pasó a ser estudiado como un fenómeno de conexión visceral e innegable. La industria, antes arrogante y dictatorial, inició un proceso de veneración casi religiosa por el hombre que ella misma había despreciado anteriormente. Dejaron de buscar desesperadamente al próximo gran icono para comenzar a analizar al único que realmente importaba. Este reconocimiento tardío fue la mayor victoria de Chalino, pues obligó al sistema a inclinarse ante la crudeza de la realidad. El mercado aprendió que el alma de un pueblo no puede ser empaquetada en una vitrina de lujo sin perder su esencia vital. A partir de ese momento, la búsqueda de la perfección estética dio paso a una búsqueda melancólica de la verdad emocional profunda.
Los imitadores, que antes soñaban con ocupar el trono vacante con sus voces pulidas, pasaron por una metamorfosis interna dolorosa y necesaria. Al observar el fracaso de sus propios intentos de clonación, comprendieron que la cáscara del mito no sostiene el peso del alma. El Li, sombrero y la camisa de seda, antes vistos como herramientas de éxito rápido, se convirtieron en símbolos de una responsabilidad que pocos estaban realmente dispuestos a cargar. Muchos abandonaron la farsa de la copia para buscar su propia voz, inspirados no por la técnica de Chalino, sino por su integridad inquebrantable. La ruptura del orgullo permitió que surgiera una nueva generación de artistas, entendiendo que el verdadero homenaje no está en la imitación, sino en la valentía de ser auténtico en un mundo de filtros. Dejaron de ser sombras mecánicas para convertirse, finalmente, en seres humanos en busca de su propia expresión personal y verdadera. El nacimiento de la chalinomania no fue el triunfo de una estrategia comercial, sino la victoria de un movimiento cultural legítimo y enraizado en el dolor. El mercado, antes un oponente feroz de la crudeza, terminó siendo el canal que difundió esta nueva religión urbana por todos los rincones del continente. La transformación final fue el entendimiento de que la verdad es la única mercancía que no se puede fabricar en serie o por encargo. La industria aprendió, a través de la derrota, que la imperfección real siempre vencerá a la perfección artificial en el corazón del pueblo. De las cenizas de aquella disputa surgió un respeto profundo por lo que es tosco, honesto y vivido hasta las últimas consecuencias. La verdadera victoria no ocurrió en el escenario ni en los canales de riego, sino en el cambio definitivo de conciencia de quien intentó, sin éxito, domesticar el espíritu indomable de un hombre que se hizo eterno por ser simplemente él mismo. La lección que emerge de ese rastro de polvo y sangre no es sobre la gloria de la fama, sino sobre la naturaleza absoluta de la inmortalidad. Descubrimos que volverse eterno no tiene relación con la extensión cronológica de una vida, sino con la capacidad de volverse enteramente insustituible en el corazón de una cultura. Chalino Sánchez nunca buscó los pedestales de mármol ni el reconocimiento de las academias de música. Buscaba solo el derecho a existir en sus propios términos, aceptando el riesgo de que su voz fuera considerada ruidosa o incómoda para algunos. Esa aceptación del propio destino, sin los filtros de la vanidad o las protecciones del ego, es lo que transforma a un hombre común en un mito inquebrantable. Al final, la verdadera inmortalidad reside en la valentía de ser tan profundamente uno mismo que el mundo, por mucho que lo intente, no logre encontrar ninguna copia a la altura. En esta narrativa de sombras y luces, la filosofía de la autenticidad se revela como la forma final de poder en un mundo cada vez más saturado de réplicas y apariencias fabricadas. Lo imperfecto real triunfó sobre lo perfecto artificial, porque la humanidad posee un instinto ancestral para detectar lo que es genuino, descartando el brillo hueco de las fórmulas listas. Chalino no era un artista construido para agradar, sino una fuerza de la naturaleza que se negaba a ser pulida, demostrando que las cicatrices y los errores técnicos son, a menudo, los elementos que más nos conectan con la verdad del otro. Su música no era un producto, era un testimonio de vida, y es precisamente en esa entrega sin reservas donde reside la sabiduría que trasciende las notas musicales. La fuerza de su presencia no provenía de la armonía, sino del linaje de una experiencia que no acepta ser traducida por conveniencias de mercado. La lección que permanece resonando mucho después de que se toque la última cinta es que la integridad es el único camino hacia la permanencia definitiva en la memoria colectiva. Integrar este mensaje en la propia vida significa entender que nuestra búsqueda de originalidad no debe ser un esfuerzo por ser diferentes,
sino un compromiso inquebrantable con lo que tenemos de más íntimo y honesto. Chalino Sánchez enseñó, a través de cada elección silenciosa y cada mirada desafiante en el escenario, que el mundo respeta solo aquello que no puede domar o comercializar fácilmente. Ser insustituible exige la valentía de ser bruto, de ser falible y de ser, sobre todo, real ante las presiones para conformarse a un estándar medio. La sabiduría está en la actitud de cargar la propia verdad como un escudo inquebrantable contra el vacío de las imitaciones vacías que nos rodean a diario. Décadas después, en una habitación mal iluminada, un joven ajusta el ala de su sombrero de paja ante un espejo antiguo, mientras la voz quebrada y visceral de Chalino Sánchez corta el silencio a través de un altavoz moderno. El contraste entre la tecnología actual y el sonido rústico de Sinaloa solo refuerza la idea de que el tiempo no ha logrado erosionar la verdad contenida en esas grabaciones imperfectas y cargadas de alma. El joven busca en esa imagen reflejada algo que vaya más allá del simple vestuario. Busca una conexión con la valentía de ser auténtico en un mundo saturado de filtros artificiales y réplicas vacías. La trayectoria de Chalino vive en cada intento de encontrar una identidad real en medio del ruido. Ante el espejo, la pregunta que permanece resonando es: ¿estás simplemente vistiendo la piel del mito o cargas en ti la verdad que lo hizo eterno?